parece? Bueno, me parece que lo primero es evidente, la cantidad de gente que vino, la importantísima convocatoria, la línea que tiraron los productores mayoritaria de ir a una protesta. Esa protesta habría que graduarla después, pero es o no venta total o vender lo mínimo indispensable de la cosecha próxima de soja, así que nos vamos con ese mandato, con esa sugerencia, a recorrer los otros diferentes lugares del país para ver si en los otros lugares también hay ese pedido. Y también, bueno, vemos no sé qué opinarán después los otros, pero una gran defensa no solamente de la actividad económica agropecuaria, sino también de derechos, de principios, de república, de democracia, que van más allá de la cuestión económica. Entendemos que de acá nos vamos con la idea, con el mandato de una forma de vida, de una forma de ejercer ciudadanía, una forma respetando las instituciones, una forma respetando la justicia, una forma de vida respetando los principios democráticos, atendiendo no solamente a las mayorías, sino también a las minorías, o sea, todo lo que está prescrito en nuestra Constitución Nacional y que el Gobierno Nacional se ocupa permanentemente de violar. Así que, no sé, por lo menos de mi parte. Una de las cosas que se le pidió es, por un lado, se le dio mucho énfasis al apoyo pero se le pidió unidad. ¿Se va a lograr? Yo creo que es evidente, ¿no es cierto? Falta, es simplemente ver, independientemente que a veces tenemos más o menos exposición mediática, nos venimos reuniendo todas las semanas, aparte de estas asambleas que vamos a hacer en diferentes lugares del país, hay una línea que vamos a empezar a desarrollar y vamos a dar a conocer dentro de poco a la opinión pública, que también está orientada, la línea de trabajo está orientada a esa opinión pública de informar qué es lo que está pasando realmente con el campo en la Argentina, que bueno, daremos a conocer dentro de poco, y eso lleva a que permanentemente estemos trabajando y no vemos otra manera. Realmente, de mi parte, por lo que siento de mis colegas, nos sentimos muy cómodos trabajando en conjunto y entendemos que es la mejor manera y la más eficiente de representar al campo. ¿Tienen alguna postura tomada en relación a esto que se viene, que es inmediato, en el sentido, sobre todo, Eduardo, para los pequeños productores que tienen la coyuntura de que los están casi obligando a vender la soja? Digo, ¿cómo van a reaccionar o cómo van a actuar en consecuencia? Siempre hay que tomar por legal, por supuesto. Bueno, no se puede negar de que parte de que hoy podría haber habido más gente, tiene que ver con que le meten pánico al productor, le meten miedo, ¿no? Es amedrentamiento. No hay ninguna manera legal de que puedan obligar a vender. Legalmente no estamos obligados a vender. Aquel que tenga reserva, que es el 2%, el 4%, si la mayoría de los productores venimos de una mala cosecha el año pasado, de desfinanciamiento, de pérdida de capacidad adquisitiva. La mitad de los productores están endeudados hoy con el acopio, con el proveedor, la mayoría de los productores están endeudados, por lo menos a la escala de mediano y pequeño. Entonces, ¿quién tiene? No son muchos los que tienen, pero ese productor va a tener una reserva para su capital de giro, porque no puede confiar en nada, digamos, fuera de su franquera. Ese productor no está obligado a vender. De todos modos, la cuestión de la FIP ya ha sido suficientemente rechazada, repudiada. Yo quiero creer de que no vamos a ir a una confiscación de las reservas de los productores, porque ya directamente estamos en un país iniciado y disparatado. Y si eso sucediera, si vienen a confiscar reservas de grano a los productores, el paso inmediato es otra 125, digo, esto es así de claro. Entonces, no vamos a dejar que el rechazo y el repudio ha sido categórico de parte de todos nosotros. Lo que está marcando es una debilidad que tiene.
Digo, sepamos ver la debilidad de ellos al momento de ver cuánta soja queda, porque están necesitando recaudar. Entonces, nos están mostrando cuál es la debilidad y entonces queda claro cuál es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es que esperen los compromisos, que esperen las obligaciones fiscales, que esperen las obligaciones comerciales, y si en términos de 30 días, cuando hagamos las 40 días, las asambleas, el mandato es cese de comercialización de soja, me parece que esa es nuestra fortaleza y claramente es la debilidad de este gobierno. ¿Verdad? Sabés que detrás de todo lo que escuchen de hoy viene la adversaria. ¿Qué más no pueden hacer? Claro. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa pueden intentar? ¿Qué pueden hacer? Lo que no tienen los productores agropecuarios, muchos de ellos, y principalmente la dirigencia, es miedo a la represalia. Nos tocó participar, como yo comentaba el otro día, en Leones, donde el comentario los días previos era que todo aquel productor que asista o que participe de esa reunión iba a ser perseguido, y sin embargo los productores tuvieron caso omiso y participaron de esa reunión. Yo, volviendo a la primera pregunta, si tengo que rescatar algo más allá de lo que agregaron Luis Miguel y Eduardo, es la participación de los productores. Yo no llevé la cuenta, pero fueron muchísimos los productores que tomaron la palabra. Los productores que tomaron la palabra fueron productores que representan distintas actividades productivas. Hablaron los ojeros, hablaron los ganaderos, hablaron los lecheros planteando cuál es la difícil situación que están atravesando, y también algunas de las economías regionales. Bueno, esto es lo que buscamos con este tipo de reuniones que vamos a hacer en distintos puntos del país. Escuchar el parecer de cada uno de ellos. Y si me preguntan qué es lo más positivo que me llevo, es que estoy viendo que los productores están con ganas de volver a participar, están con ganas de volver a movilizarse como lo hicieron en algún momento. Creo que eso es lo más positivo que vimos hoy. Esperemos que se repique en las próximas reuniones que llevemos adelante. Ha tomado conciencia del todo, hoy lo demostró, es hora de tomar conciencia del camino, es precisamente eso, ¿no? Cómo exteriorizarse, cómo expresarse, cómo participar para que realmente se consoliden algunas de sus propuestas. No hay otra alternativa. Con respecto a la FIP, me vino a visitar a mí precisamente en Leones, después de haber hecho declaraciones en un medio multimedio, a las 7 de la mañana, a las 9:30 tenemos que estar en mi casa. Pero bueno, están buscando lo que no hay. O sea, no se han dado cuenta que hubo 10 millones menos de toneladas de soja, hubo menos maíz, hubo en total, yo dije esta mañana, son 12.000 millones de dólares menos, no están. Además, las políticas que han hecho con el trigo, tendríamos que tener 20 millones de toneladas de trigo, tenemos 10. Ahí están faltando otros 3.000 millones de dólares. Entonces están rajuneando los 300 millones de pesos que puede haber de dólares, que puede crear 1,5 millones, 2 millones de toneladas de soja, no hay más que eso. Y no está en manos de los pequeños y medianos productores. Está en manos de la cadena ya prácticamente, así que son contratos que hay que cumplir, son procesos claros. Además, la cosecha nueva, hay que decirlo, ya se ingresaron las retenciones por 11 millones de toneladas de maíz, por el 40% de la futura producción de soja, o sea que están gastando los ingresos del futuro. Y este es un año electoral que van a usar recursos, entonces se han dado cuenta de que no hay más plata. A ver, para ustedes los periodistas, el verdadero problema y la preocupación de los productores no es la visita de la FIPO, es la falta de rentabilidad, es que vienen atravesando en todas las economías una inflación no reconocida, con una suba de costos que llegan o que se acerca al precio al valor del dólar blue, y siguen con economías totalmente estancadas, con una materia prima que les pisada. Dábamos el ejemplo del azúcar, que en un año bajó un 42%. Sin embargo, tiene que afrontar los costos productivos actuales con precios de venta que son muy inferiores. Así que la verdadera preocupación del productor agropecuario hoy es ver cómo puede seguir produciendo ante esta situación que es totalmente adversa. A cualquiera de las instituciones agropecuarias. En la jornada de ayer, un medio amigo del gobierno salió en declaraciones de IAGUA que en marzo va a llamar a las actividades agropecuarias por separado. ¿Qué responden ustedes como instituciones? Creo que está claro, hablamos en la asamblea y después cuando estábamos sentados ahí arriba cambiamos ideas, pero no hace falta pensar mucho, vamos juntos o no va nadie.
O sea que, en definitiva, y esto es en consecuencia de lo que decíamos al principio, no es ponerse en rebelde, no es tratar de desafiar la autoridad. Hace 13 meses venimos pidiendo diálogo. En medida que pedíamos diálogo, el gobierno continuaba en la lógica de enfrentar, continuaba en la lógica de ningunear, continuaba en la lógica de despreciar al sector productivo. Pedíamos diálogo el jueves 20 de diciembre al mediodía, cuando presentamos la inversión y el gasto que hizo el campo en el ejercicio 2011-2012 de 237.000 millones de pesos, acto al que invitamos al ministro de Agricultura y Ganadería, porque entendimos que era una buena noticia y que el ministro del área podía ver, interesarse por esa inversión y ver los problemas que tenemos para poder producir más. Bueno, ni siquiera contestó la invitación. Y no solamente eso, sino que esa tarde fue el anuncio de intento de confiscación del predio por parte del jefe de gabinete, y al día siguiente, viernes 21, la quita del certificado 1116 a la Federación Agraria. Por eso decíamos, bueno, pedimos diálogo. En enero otra vez, a pesar de que habíamos tenido la asamblea de Gazú pidiendo medidas de fuerza, y unos días antes la mesa de enlace de Entre Ríos pidiendo bloqueo de las exportaciones de granos de esta campaña que viene ahora. Vimos a la presidenta excesivamente nerviosa, crispada, pedimos paz social, porque nos sentimos responsables, porque somos conscientes de la fuerza que tiene el campo. Ya lo demostramos en las calles, lo demostramos en el Congreso y lo demostramos en las urnas. Entonces, como somos responsables y somos conscientes de esa fuerza, dijimos, bueno, demos otra oportunidad, porque si no, vamos a tener que ir a la lucha. Bueno, ya está. Ahora todos tenemos límites, los límites llegan, y bueno, hoy la gente que habló, a eso vinimos, a escuchar, por eso fuimos breves en nuestros comentarios, y la gente que habló fue contundente. Dijo, medida de fuerza, no comercializar, más democracia, más república, más instituciones. Y en algún momento se planteó varias veces, ¿no?, que lo ideal sería que el oficialismo no tuviera consecuencia a partir del 15. ¿Con qué propuesta? ¿En base a qué propuestas políticas se puede tener que el oficialismo de hoy no da? Me parece que... O sea, hay que pensarlo. Yo creo que nosotros lo que tenemos, lo que estamos viendo y diciendo es la necesidad de cumplir con la Constitución y no reformarla. Creo que ese es el paso fundamental, y eso es lo que muchos actores de la oposición se comprometieron. Creo que fueron cerca de 108 diputados y no sé cuántos senadores que se comprometieron a eso. Nosotros desde nuestro sector lo que pedimos es que se cumpla con la Constitución, no necesitamos reformar la Constitución, y si es necesario lograr dentro del Poder Legislativo un equilibrio que lamentablemente hoy no existe. Es necesario que los equilibrios se den, y los equilibrios seguramente ayudan a que las instituciones mejoren. Un legislativo donde obedece pura y exclusivamente órdenes del Poder Ejecutivo no le sirve a nadie. No nos sirve como república, no nos sirve como país. Por eso, sin hablar de quién tiene que ser, sí lo que decimos es que es necesario en Argentina una distribución del poder político de una manera diferente. Sabemos y quedó demostrado que cuando todo el poder lo tiene un solo partido, no sirve y no es beneficioso para las instituciones. Hoy están destruidas muchísimas de las instituciones. Si queremos una Argentina en serio, una Argentina democrática, republicana, con instituciones que funcionen, con justicia que funcione, necesitamos equilibrio dentro del poder político. Por eso la oposición debe ser la que tome eso como bandera, comience a presentar propuestas, y seguramente la sociedad, llegado un momento, verá cuál es la mejor. Ahora el gobierno dice mesa de enlace no, y no cada uno por cada institución por su parte. Por el otro lado, encontramos con que no hay diálogo. Digo, ¿cuál es el sentido de esto que le ven? Mira, lo que te digo primero, y después soy cortito y lo dejo a ellos. El gobierno, si quiere dar una señal, que le solucione el problema a la gente, a los productores. Tiene de ahora hasta el 5 de marzo, no sé qué fecha está dando vuelta, que lo quiere convocar para solucionar el problema a los productores. Si hay voluntad, tiene y sabe cómo hacerlo. Lo que no hay es voluntad política de acompañar al sector agropecuario. Pero podríamos decir que en abril puede haber medidas de fuerza. Quiero complementar un poquito eso, lo anterior de la política. Nosotros no somos una coordinadora de partidos, no
¿no? O sea, a nosotros nos corresponde la responsabilidad de llevar el problema agropecuario, agroindustrial, que se vincula con el comercio, con la industria frigorífica, con la maquinaria agrícola, con la construcción en el interior, es decir, que se vincula con el empleo. Pero nos corresponde llevar los problemas de lo que nosotros representamos. Intentamos por la vía de discutir, no se puede, porque te separa. Y el mandato de la gente que no va a ser un separado. El mandato de la gente que va a hacer las 4 entidades, porque en lo que estamos de acuerdo tenemos que actuar juntos, y eso quedó demostrado en el 2008, y es un sello hoy de representatividad. Por lo tanto, lo único que no lo reconocen son ellos. En función de nuestra responsabilidad, llevamos los temas, reclamos a donde haya que llevarlo. Primero lo intentamos por la vía del diálogo, no quisieron, será en la protesta, porque la protesta que es un modo de montar un escenario para poder explicarle a la sociedad, para poder reclamarle a quienes gobiernan, y si además la protesta es contundente, a lo mejor obliga a que tenga que poner una mesa para entrar a discutir retenciones, fletes, costos, ¿no? Precios de la leche, de la carne, de la manzana, de la pera, del azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos una protesta contundente, a lo mejor obligamos a que se tengan que sentar y a que tengan que negociar desde una posición de fuerza. Esa es la etapa que nos corresponde a nosotros. Los partidos, recién estaba hablando con Francisco de Narváez, está acá el Chico Forte, con Quito Sol, y la gente que actúa en la política, perdón, o sea, bueno, todos los actores que intervienen en el tema político tienen que llevarlo a los partidos. A nosotros nos corresponde poner el eje en el reclamo que nos corresponde. Esa es nuestra responsabilidad. Y yo creo que abril nos va a encontrar en una acción fuerte, en una acción contundente. Vamos creando consenso, porque no podemos decretar 4 tipos por convención. Esto está bueno que sea la discusión de la gente. Y hoy la gente no vino a decir, venimos a proponer diálogo. No. La gente dice, basta, porque nos llevan puesto. Nos llevan puesto. La política de este gobierno le lleva puesto al pequeño, al mediano, y va a dejar un grupo de grandes mega empresas trabajando en toda la Argentina. Esa es la política de estos tipos. Dicen que son progresistas y son el gobierno más concentrador que haya habido en la historia argentina. Le han dado negocios fenomenales a la cadena de hipermercados, a las exportadoras, y a las mega empresas, a las mineras, al sector financiero. Estos son unos chantas. Obviamente que con la industria frigorífica le ha pegado fuerte, pero en cambio, al ver inaugurado los frigoríficos de Chubut para ¿De quién es? no sé, pero tú... ¿De quién es? Toma el toque. Bueno, hoy es parte destrucción para destrucción. Esto es capitalismo de amigos, muchachos. Hoy, a partir del cierre de las exportaciones de carne en el año 2006, perdimos 12 millones de cabezas de ganado. De los 60 millones que había, hay 125 plantas frigoríficas cerradas. Hoy en Argentina, un gobierno que dice defender la industria nacional y popular, más nacional y popular que la Cámara en Argentina, producto emblemático del país, 125 industrias frigoríficas cerradas, más de 12.000 trabajadores de la carne en la calle. Y ni siquiera quieren atender a los representantes del campo para poder ver cuáles son las soluciones a esa cuestión. Así que eso es lo que hoy, como bien decía Eduardo, Rubén, Carlos, venimos a hablar con los productores, más que hablar, a escuchar de los pasos a seguir frente a esta inacción del gobierno, este ninguneo y este permanente ataque de las fuentes productivas. Nosotros tenemos que llegar, a ver, en el 2008 en un momento había 120 barcos esperando en los ríos de la Plata. ¿Está bien? Bueno, tenemos que crear condiciones para llegar a una situación parecida a esa. Porque, a ver, ya con caricia y cosas y chamullo, no pasa nada. ¿Qué se lleva de esta reunión? Calor. Lo dijimos al principio, el acompañamiento de los productores, ver productores involucrados, ver muchísimos medios, cada vez sean más, y ustedes también tienen que ser los voceros de la próxima reunión de productores. Seguramente va a ser la de Chaco.
esperemos el acompañamiento también de los productores y vamos a conocer una realidad distinta, con otra producción, pero seguramente el diagnóstico va a ser el mismo. Productores que están produciendo mucho menos, productores endeudados, productores que están pidiendo un cambio urgente en la política agropecuaria. Muchas gracias. Una última para cerrar. Recién se decía en la mesa que el gobierno debería dar una señal clara hacia los campos si quiere dialogar con. ¿Cuál sería esa señal clara? ¿Reducción de retenciones? ¿Terminar con el tipo cambiario? Hoy solo cierra solo el que tiene escala. Si no, no cierra. Competitividad. Y diversifica, siembra 30.000 en el Chaco, 30.000 en Santa Fe, 50.000 en la provincia de Buenos Aires, entonces en Angular llueve, tiene escala, compra distinto, vende distinto, ese queda. Los que estamos acá, inclusive nuestros amigos de la Rueda Argentina, se lo llevan puesto a la Comunidad también significa sacar las retenciones, que se puede empezar por ahí también, ¿no es cierto? Mejoraría el dólar de 3.25 que tenemos hoy en que nos cuesta $2 agropecuarios para comprar un litro de gasoil. A ver, con Cabanellas, Luciano, Mario Retieri, ¿y quién le habla? Me tocó estar en una reunión cuando salimos a la convertibilidad, donde las petroleras querían cobrar 50 centavos por litro de dólar. Nosotros nos oponíamos, por supuesto. Hoy pagamos $2 agropecuarios por un litro de gasoil.